Un hombre que reconoce que una de sus principales heridas de niño fue causada, entre otros temas, por la ausencia de la figura paterna. Pero ahora es un líder el cual ayuda a transformar la vida de más personas. Así es con nosotros Giovanni, experto en comunicación, docente y con un llamado pastoral. A Giovanni le marcó cuando era niño el no tener la comunicación con su padre y el afecto paternal. Giovanni, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. ¿Cómo fue esa marca? ¿Cómo fue ese inicio desde tu niñez? Bueno, el caso de mi papá fue algo que yo no me di cuenta en el camino que eso me había marcado. Con el pasar del tiempo fue que me fui dando cuenta. Tenía 18 años y yo decía, no, vivía bien sin papá. Pero me di cuenta cuando ya me casé y tuve a mi primer hijo. Y trataba de mirar como retratos, figuras de qué hacer en esta parte, qué hacer en esta otra parte, qué hacer. Y entonces ahí me di cuenta que me hacía falta papá. O sea que en el tiempo donde yo salía a jugar pelota y mi mamá me daba permiso para salir a jugar y no había papá, entonces yo estaba tranquilo. Pero estuvo ese vacío allí, pero cuando comencé a ser padre ya de mi primer hijo. ¿Te sentías solo, triste? De repente en la niñez mirabas que otros niños iban a la escuela, sus papás estaban presentes, te comenzabas a sentir incompleto. Yo a los 9 años más o menos tuve una enfermedad en mi cabeza. Mi mamá cuando ella estaba embarazada de mí, le hicieron una operación. Me sacaron a mí del vientre, me tuvieron allí, me volvieron a poner. Y los doctores le dijeron que tengan cuidado conmigo porque a los 7 años o más o menos 8 años podría presentarse algo en él. No le hicieron mucho caso a eso, pero efectivamente 7 años se me presentó un problema de tipo de epilepsia. No esa epilepsia que uno convulsiona, sino ahí le dieron un nombre a mi mamá un poco raro. Entonces, cuando eso se me presenta, parece que en el caso de mi mamá y mi papá se le hizo un poco más difícil el asunto, porque me tenían que llevar, me daba este tipo de decaimiento en el cuerpo y tenía que salir corriendo al hospital, llevarme, me daba vómito y todo el asunto. Y eso creo que para papá le fue difícil, o sea, aparte éramos 6 hermanos. Mi papá ganaba un sueldo básico y mi papá le gustaba tomar. Sí. Después yo también conocí un poquito la historia de él también había sido marcado. De la noche a la mañana un día mi mamá nos dijo nos vamos de casa. Fuimos a la casa de mi abuela y éramos pequeños y yo no entendía, pero nos fuimos a la casa y después ya no regresamos a casa. Después nos dimos cuenta que ya, o sea, mi papá lo habíamos dejado, había quedado eso allí. Y mi mamá nos mandaba con mis hermanos mayores a la casa de mi padre para regresar a verlo, a visitarlo, y siempre lo encontrábamos mareado. Fuiste madurando, poco a poco te fuiste a fiestas. Y yo creo que esto también, que cuando pasan estas cosas uno se va a los extremos, ¿no? Te das cuenta que ya no son fiestas tan sencillas, ya vamos a algo más, como el licor, como los excesos son los que nos marcan y estos excesos son los que realmente nos hace un momento darnos cuenta de que anda mal y algo estaba muy mal que te diste cuenta a tiempo. Sí, hay algo que pasa y tal vez la gente no lo nota, ¿no? Yo creo que somos seres tripartitos y en esa parte, la parte espiritual siempre hay una influencia allí. Quiera o no, de una u otra manera, mis hermanos fuimos por el lado del alcohol, aunque mi papá, no es una regla general, pero sí hay una influencia espiritual y nosotros lo logramos notar. Yo me di cuenta que mi vida estaba yendo mal en medio de esto, porque con mi enfermedad yo no podía darme por decirlo así, darme el lujo de tomar.
porque si eso yo lo hacía, me podía volver de nuevo este asunto de la enfermedad. Pero yo me dediqué a tomar, a bailes, y tan temprano, ya a los 21 años de edad, yo ya me quedaba dormido en las fiestas, tomaba bastante, me quedaba dormido, y amanecí en otro lugar. O sea, que hoy estaba en este lugar y de pronto amanecí en la casa de mi abuela, en la casa de algún amigo, y me comencé a preocupar porque yo dije, no quiero ser igual que mi papá. O sea, no, pero no sabía cómo cambiarlo, o sea, no sabía porque era más, yo sentía que era más fuerte. Y yo quiero aquí decir que mi fuerza de voluntad no podía. ¿Qué es lo que te pasó para que tú digas, basta, hasta aquí nomás? ¿Qué suceso pudo llegar a tu vida que dijiste, bueno, aquí ya se acabó todo, este es el camino que quiero seguir? Aunque pasaron muchas cosas en mi vida, una de las cosas que marcó fue un día que yo amanecí en un lugar y yo dije, esto no puede seguir así. No puede seguir así porque no sé a dónde voy a ir a parar, y me acordaba de mi papá, me acordaba de eso. Y para mis amigos que escuchen o vean este video, en realidad yo era una persona, me veían, era una persona tranquila, pero aparte de eso yo tenía un vacío profundo en mi corazón, no sabía cómo se llamaba ese vacío, no lo entendía, no le podía poner nombre. Siempre iba a conversar con un amigo sacerdote, me confesaba continuamente. Pero era una sed que tenía en mi corazón, no la pude llenar con bailes, no la pude llenar incluso con mi esposa. No se puede llenar con la enamorada que tenía, no, ni amigos, ni el juego de pelota, nada de eso. Había un vacío. Entonces llegó un momento en que yo estaba en mi casa y creo que ahí algo pasó. Yo sentí algo que me dijo, es el momento de cambiar. Entonces fui y yo dije, bueno, quiero hacer algo diferente. Iba a conversar con mi amigo sacerdote, a confesarme, pero en el camino algo me dijo, no, haz un alto allí. Y me encontré con un señor que me regaló un folleto, y ese folleto decía El corazón del hombre. Entonces me dijo, lee ese folleto. Yo fui a la casa, y cuando estaba allí leí el folleto, y el folleto decía, el corazón del hombre alberga muchas cosas. Y entonces ahí mostraban como animales que representaban diferentes tipos de pecado. Entonces yo pensaba que mi problema era el alcohol, mi problema era de pronto la falta de mi padre solamente, pero me di cuenta que era un peso de pecado. Ahí lo pude entender, yo no lo entendía. Ahí en ese folletito decía que Cristo vino a morir por mis pecados. Entonces le encontré sentido de que lo que necesitaba era limpiar mi corazón, porque mi corazón estaba así tan lleno de tantas cosas, se producía ese vacío. Y por más que hubiese querido llenarlo, no se podía. Entonces leí ese folleto y esa persona me dijo, mira, yo quiero que vengas acá a conversar con nosotros tal día. Y ese día yo lo estaba esperando como, la verdad, más, nunca ha habido un día que marque tanto mi vida como esa invitación de ese amigo. Ni cuando el día que me casé, o sea, me casé y sí, contento, alegre y todo eso, pero ese día yo dije, yo quiero cambiar, quiero que mi vida cambie, quiero que mi vida sea diferente. Entonces fui y por primera vez alguien me habló de Jesucristo. Yo quiero decirles, o sea, para mí Jesús es mi todo. Yo vi cómo cambió mi vida, o sea, lo vi. Y ya son casi 23 años que estoy caminando con Él. Pero no fue que me sacó el alcohol, sino que hizo una transformación acá adentro. Y pude sentir ese mismo día cuando esa persona me dijo, Jesús vino a este mundo a morir por tus pecados. Y como que un velo se me caía de mi mente, de mis ojos. Decía, tú lo que necesitas es cambiar tu corazón. Me predicó esa persona a Jesucristo, me dijo por qué Él había muerto en la cruz. Entonces lo necesitas a Él, me dice, y Él va a transformar tu vida. Cuando él dijo esas palabras, Él va a transformar tu vida, fue como que algo dijo en mi corazón, eso es lo que yo necesito, eso es lo que yo quiero. Y entonces esta persona dijo,
se quedó en un momento en silencio y yo dije, bueno, ya me dijo eso, pero no siento el cambio en mi vida. Entonces él me dijo, mira, me leyó un texto de la Biblia, Juan 1:12, que dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y él me dijo una palabra así que plug, me reventó el corazón. Me dijo, tú todavía no eres un hijo de Dios. Porque aquí dice a todos los que creyeron y le recibieron. Y me dijo, si tú crees en Él, que Él murió por tus pecados, crees que eres pecador y le recibes en tu corazón, te arrepientes, te vas a convertir en un hijo de Dios. Y yo decía dentro de mí, yo decía, sí, eso es lo que quiero, eso es lo que quiero. Entonces todavía estaba un cómo, yo decía en mi mente, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se da ese paso? Entonces él me dijo, pídele perdón a Dios, y nos cogimos de la mano y oramos. Y en una fracción de segundo se me vino a mi mente, no hagas eso. Parecía eso como cuando cuentan ahí en la televisión que hay un ángel acá, hay un demonio, como una voz que me decía, no hagas eso porque mira tu familia, tus amigos, esto por aquí, por aquí, por aquí, por acá. Pero en cuestiones de segundos, y por ahí mismo vino una voz, me dijo, todos tus amigos no te van a dar lo que yo te doy. Toda tu familia no te va a dar lo que yo te doy. Yo soy el Salvador. Y así, en fracciones de segundo dije sí. Y oré con esa persona. En ese momento sentía como que un peso salía de mi vida y como esto se llama transformado. Yo creo que ese día fue el momento en que Cristo entró a mi vida. En ese día yo me convertí en un hijo de Dios. Y me acuerdo tanto que sentí tanta alegría, tanta alegría, que quería ya que él deje de hablar y yo salir corriendo e irme donde mi enamorada a decirle lo que había pasado. Cuando llega donde ella me dice, yo le digo, sí sabes que tengo a Jesús en mi corazón, le digo, tengo a Jesús en mi vida. Yo no sabía más qué decirle, o sea, no sabía qué explicar, no sé. Pero ¿qué hiciste? Yo le digo, no sé, oré con una persona y me dijo que me arrepienta de mis pecados, que por eso Cristo había muerto en la cruz. Entonces ella me dijo, mira, si tú vas a comenzar a caminar por esas cosas locas, mejor vamos poniendo las cosas sobre la mesa, si no terminamos aquí. Entonces yo le dije, mira, terminemos. Y estaba tan convencido de haberle dicho eso, porque ni la relación con ella me llenó. Ella fue mi primera enamorada y es la que se convirtió también en mi esposa. Y me acuerdo tanto que le dije, mira, yo me voy a la casa, me invitaron mañana a una reunión. Si quieres, tú puedes venir. Y después hablamos del tema esto de si seguimos o no seguimos. Vamos a esa reunión, me invitaron. Fuimos a la reunión. Eso fue un día viernes, lo mío. El sábado fuimos a una reunión de jóvenes. Cuando salimos de esa reunión, salimos los dos cogidos de la mano. Ella también recibiendo a Cristo en su corazón. Y ahora éramos dos, ¿no? Cogiditos de la mano, y ahora decirle, bueno, ¿cómo vamos a enfrentar al resto de la gente con la decisión que habíamos tomado? Desde ahí, ahí yo sentí que fue la transformación. Vinieron muchas cosas más que Dios comenzó a hacer. En mi falta de paternidad, y yo le agradezco a Dios por mi mamá, le agradezco mucho a Dios por mi mamá, por ser una mujer muy valiente y esforzada. Nunca me abandonó con toda la enfermedad que tenía, con todas las cosas. Un día me trató como mamá, me dijo, si tú sigues tomando, pero yo entendía el amor que ella. Entonces le había dado muchos dolores de cabeza ya con la enfermedad. Y un día le dije a mi mamá que había recibido a Jesucristo. Y me dijo, bueno, esa fue tu decisión. Esa fue tu decisión. Querido Giovanni, con esta transformación que el Padre hizo, ¿cómo tomaste este llamado, legado y esta gran responsabilidad de liderar ahora grupos, decenas de jóvenes, grupos de familia y guiar familias
a tener este encuentro con papá y sentir algo grande como tú sentiste. Esa transformación de sentirte amado, querido, respaldado. Bueno, en el camino nos casamos con mi esposa. Yo no pensaba tener familia, nos pudimos casar. Todos vieron la transformación que había pasado en mi vida. En realidad, mi padre, yo era el primero que me casaba por matrimonio civil y eclesiástico, y todos estuvieron allí, vieron todo ese cambio, ¿no? Yo, si me preguntaban que yo tenía en planes algún día casarme, no había esa idea allí en mi mente. Nos casamos, pero en medio de eso comencé a sentir ahora un fuego en mi corazón de que otros tengan también lo que yo tenía, o sea, y comencé a comprender lo que me enseñaban mis maestros, que me decían que Jesús había dicho: vayan por el mundo y hagan discípulos y enséñenles que guarden todas las cosas que yo les... Conquistar el mundo por él. Y quería compartirla, entonces comencé a predicarle a mi familia, a mis amigos, y después vi amigos que conocían a Jesús, después vi a familiares que conocían a Jesús. Y ahora yo comenzaba a hablar y la gente comenzaba a escucharme, comenzaba a escuchar, algunas personas me decían, algunos me comenzaban a decir pastor a temprana edad, pastor, pero yo la verdad no quería ser pastor. Y ahora entiendo que muchas de las personas que a veces son llamadas a servir al Señor no es que lo desean. A veces le andamos corriendo a Dios en medio de eso. O sea, y yo le corría, o sea, me gustaba hablar, me gustaba compartir. Y ahí sentí el llamado. Algo que me llama mucho la atención del Señor es que cuando Él tiene a alguien en su plan y quiere hacer algo, como lo está haciendo con ustedes dos aquí, que es maravilloso. Me acuerdo que yo fui a 3 universidades a hacer el pre. Y en los 3, no es que yo era malo, no es que no tenía cabeza para estudiar, ¿no? Pero en las 3 me quedé, o sea, por algo. Sí, me acuerdo tanto que estaba con un estudiante rindiendo un examen, y yo tenía hecho bien mi examen, y por verlo a él, yo dudé en mi examen y dije, no, el de allá está bien. Y cambié, y cuando me dijeron, no pasó. En medio de eso, decepcionado, dije, bueno, lo único que me queda es ir a estudiar al seminario, teología. Y cuando entré a estudiar teología... ¿Fuiste el mejor alumno? Un poco más y sí, las notas cambiaron ahí. Cambió el asunto, me gustó, y me di cuenta que ya de ahí mi camino fue aprender esto y enseñar también. Ahora, pero hay algo clave. Tú trabajas ahora en la actualidad con mucha gente, decenas de matrimonios, con muchos jóvenes. ¿Qué encuentras como un denominador en las historias de todas estas personas, Giovanni? Sí, la falta de padre. Sí, la falta de padre, como conversamos, estando presente o estando ausente, la falta de ese cuidado de padre. Una figura desdibujada de madre que quiere ser madre y padre a la vez, y las entendemos porque no quieren perder lo que Dios les ha dado. Dios me regaló después de un tiempo, mi papá antes de fallecer tuvo una enfermedad, dos cánceres. Yo no lo quería ver a mi papá, y ya después de, aún siendo pastor, yo sentía como una frialdad con mi padre. Yo decía, bueno, si un día le toca fallecer, bueno, le rogaba a Dios que él lo pueda conocer. Pero en ese tiempo mi papá, como ya no se podía valer por sí solo, lo llevamos a vivir cerca de nosotros. Junto con mi hermana, otro hermano que vivíamos cerca, lo comenzamos a cuidar. Un día mientras lo estábamos cuidando, yo llegaba a la casa de él a verlo. Y cuando lo veo, se había caído del baño. Había logrado salir del baño y se había caído. Y cuando estaba ahí caído, me dijo, ella me decía a mí, negro, ayúdame que me caí, me dice. Y yo lo vi como un niñito, o sea, como un niñito que necesitaba que alguien le ayude, o sea.
ese día fue otra transformación de las tantas transformaciones. El Padre, como dice Abigail, el Padre me devolvió ese amor, o me restauró lo que nunca había sentido, ese amor por mi papá. Lo cogí, lo senté y me dice, ayúdame, no puedo. Lo senté. Creo que le quedaron como 4 o 5 meses, pero en esos 5 meses le teníamos que dar con mis hermanos, darles de comer en la boca, ayudarlo ya en todo. Y yo al inicio me senté un poco raro. Después ya tenía que peinarlo, y cuando lo comenzaba a peinar, tocar su cabeza y todo el asunto. Antes de que mi papá fallezca, yo sentí que Dios había restaurado ese amor por mi padre. Cuando él falleció, la casa de él quedaba al frente de la casa nuestra, y ahí había una ventanita. Ya cuando lo habíamos sepultado, yo un día me asomé y lo lloré a mi papá bastante, y le dije gracias a Dios por haberme restaurado el amor como padre. Entonces, esa falencia de papá marca, pero lo más interesante es de ver a Dios, cómo Él es capaz de restaurar eso. Y darme a mí la oportunidad para mí ser padre es una palabra así grandotota, o sea, no es una cuestión así, es muy, muy grandota, y estoy aprendiendo, estoy caminando todavía. En mi caso, a mí Dios me ha permitido, pude tener un hijo cuando era bien joven. Después de 7 años tuve mi hija, y después, cuando ya no esperaba, vino Adrián. Y con los 3 he vivido etapas totalmente diferentes. Esa es una camisa grandota. Yo digo, todavía estoy tratando de que el Señor me vaya ayudando a hacerla. Pero la falencia de padre está allí. Y yo no sé si puedo dar aquí un pequeño mensajito. Así es, sí. Nos gustaría. Pero antes que nos des el mensajito, quisiera yo saber un poquito. Papá nos llama a todos. ¿Cómo te sentiste en ese llamado que papá te hizo? Ese gran llamado. ¿Cuál fue tu respuesta espiritualmente, emocionalmente, sentimentalmente, moralmente? Y no solo en eso, sino el mensaje de tu historia. ¿Qué mensaje le das a nuestros niños, a nuestros jóvenes? ¿Cuál es el consejo para ellos, a nuestras familias? Que pasan años, casi una década, sufriendo por sentir un abrazo, sufriendo porque te pasen la mano y hasta te peinen, que eso uno desea, ¿no? Y te digan, te amo mucho. Y después se repite la historia y lo haces. Ahora lo tienes que marcar, esa gran historia en tus hijos, y sentirlos. Por eso te permitió vivir diferentes etapas. Nos gustaría, ¿cómo sentiste ese gran llamado después de sentir ese autoperdón y perdonar a tu padre? Y vivir lo que a ti te hubiera gustado que te haga, que te peine, que te abrace, que te viste, que te dé de comer, que se dedique a ti, que te dé tiempo. El Padre te dio justo, viviendo frente a frente, ese tiempo para Él, y que Él se sienta querido, porque también estaba sanando sus heridas. De niño tampoco tuvo lo que no tuviste. Entonces Él, a través de tus manos y de las manos de amor del Padre, del lazo de amor, sanó las heridas de Él. Y fue mimado, querido por ti. Los dos, yo creo que se autosanaron en el lazo de amor del Padre, en ese amor que solo Él nos permite sanar. Él sabe cómo lo hace. Sí, una de las cosas que yo quisiera decirle a todos los hijos, hijas, que hay un detalle en mi vida que mi mamá nos enseñó, fue respeten a su padre. Mi papá podría haber tomado lo que sea y todo. Mi mamá siempre nos dijo, respétenlo, respétenlo, respétenlo. Incluso si nosotros a veces por ahí se nos salía algo mal, ella nos decía, respétenlo. Y eso es un mandamiento en la Biblia, ¿no? Honren a tu padre. Amar padre. Larga vida. Sí. Para que tengas larga vida. Y eso nos enseñó mi mamá. Nunca hablamos mal de él, nunca... Cuando yo digo que mi papá tomaba, estoy hablando de una realidad. La realidad es la vida de él. ¿Y por qué digo que respétenlo, que lo honren? Porque en el camino Dios es capaz de hacer un cambio, y la vida no se termina en esto que estamos nosotros viviendo en 1 año, 2 años. Dios tiene planes grandes, porque mi papá antes de fallecer pudo conocer también a Jesús.
pudo conocer a Jesús. Y yo pude ver que a través de ese conocer él a Jesús también llenó la falencia parecida a la que yo tenía. Me contó la historia de cómo había sido. Entonces, hijos, los padres también son marcados, son marcados, han venido de historias que a veces nosotros no sabemos, pero Dios es poderoso. Me cambió a mí, cambió a mi papá, lo transformó a él, me transformó a mí, ha transformado a mis hermanos, a mis hijos. Entonces, no les demos tan duro a ellos porque ellos también vienen de historias difíciles. Gracias, Giovanni, por tu presencia. Has contado tu historia. Inspirador y sobre todo demostrando que en la obediencia también es una forma de adorar a papá. Abigail, será para una próxima ocasión. Así es, los esperamos en una próxima edición. Vi la luz cuando me alumbraste. Sentí el verdadero amor en ti. Y en momentos de oscuridad me diste tu mano y me ayudaste. Siempre estuviste ahí, aunque no siempre te vi. Pero sabía que había un amor sobrenatural.